Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 425. Una escena lamentable. Yuga conducía el gran camión con el niño en dirección a Ciudad Verde. Durante el viaje, Gengar interrogó a los secuaces del equipo Rocket que habían despertado. Yuga descubrió que estos niños en el vehículo habían sido secuestrados de diversos lugares. El equipo Rocket tenía la intención de entrenarlos en su base para convertirlos en futuros miembros del equipo. Yuga se sorprendió al descubrir que el equipo Rocket no solo reclutaba entrenadores, sino que también desarrollaba sus fuerzas de reserva mediante este tipo de secuestros. En lugar de quedarse en Ciudad Verde, Yuga condujo el camión directamente a Ciudad Plateada. Según su conocimiento, el líder de gimnasio de Ciudad Verde era el líder del equipo Rocket, lo que implicaba que la ciudad podría estar plagada de espías del equipo Rocket. No era prudente quedarse allí con esos niños y miembros del equipo Rocket. Al llegar a Ciudad Plateada, Yuga entregó a los miembros del equipo Rocket a la oficial local Yen y entregó a los niños a la policía. A diferencia de los recién surgidos equipo Aqua y equipo Magma en la región de Hoenn, el equipo Rocket era una potencia consolidada en la región de Kanto. La Liga Pokémon había estado intentando frenar su crecimiento, y entrenadores como Tyson, que se dejaban ver con frecuencia, estaban en la lista de los más buscados de la liga. Por lo tanto, cuando Yuga los entregó a la policía, esto llamó inmediatamente la atención de las autoridades. Sin embargo, Yuga no se identificó. En cambio, dejó el camión de forma anónima en la puerta de la comisaría y luego llamó a la policía. También aprovechó la oportunidad para informar sobre la base secreta del equipo Rocket cerca de las cataratas Toyo. El motivo de Yuga para realizar estas acciones era evitar llamar la atención del equipo Rocket. Aún necesitaba permanecer en la región de Kanto durante un tiempo y no quería problemas innecesarios. En cuanto a si Tyson y los demás revelarían su identidad a la policía, a Yuga le daba igual. Incluso si hubiera espías del equipo Rocket dentro de la Liga Pokémon, no le sería fácil transmitir mensajes rápidamente al exterior. Además, Tyson desconocía el nombre y la identidad de Yuga. No era una cámara de vigilancia andante, e incluso si hubiera visto el rostro de Yuga, no habría podido dar una descripción precisa de su apariencia. Quizás en el futuro, el equipo Rocket investigue la identidad de Yuga, pero para entonces, él ya habrá regresado a la región de Hoenn. Por muy poderoso que sea el equipo Rocket, sigue siendo impotente en la región de Hoenn. Tras presentarse ante las autoridades sin revelar su nombre, Yuga tomó al niño y se dirigió discretamente al centro Pokémon. Él dispuso que el niño tomara un baño caliente y le proporcionó ropa limpia. Al observar al niño sentado frente a él después del baño, Yuga finalmente confirmó que se trataba de un niño. Sin embargo, considerando que se referían a él como el elegido, era evidente que tenía que ser un niño. Nota. El original es Santo Hijo, pero lo cambié a elegido. Yo había mencionado que el elegido nunca había estado en la Torre Campana en el futuro, pero había dejado algunas pistas. Esto significaba que el niño que Yuga había encontrado era, sin duda, el elegido cuando era más joven. Era difícil determinar si las pistas del elegido del futuro llevaron a Yuga a encontrar al elegido actual, o si el descubrimiento del elegido actual por parte de Yuga influyó en el elegido del futuro. Estos dos eventos parecían estar interconectados. Sin embargo, este niño parecía verdaderamente lamentable. Estaba increíblemente delgado, casi en los huevos, y su pequeño rostro estaba pálido como la muerte. ¿Cómo te llamas?, preguntó Yuga al niño con expresión impasible. Gon, respondió el niño en voz baja. Yuga pensó que ese nombre sonaba un tanto superficial y no encajaba del todo con el título de elegido. Yuga preguntó. ¿Cuántos años tienes? 10 años, respondió Gon. Al oír esta respuesta, Yuga se sorprendió. ¿10 años? No podía ser. Parecía tener como mucho 8 años, pero 10. Le parecía increíble. Parecía que Gon se sentía un poco incómodo cerca del desconocido Yuga, ya que rápidamente bajó la cabeza hacia su pecho cuando Yuga continuó mirándolo, mostrando cierto nerviosismo. Yuga preguntó. ¿Sabes dónde vives? Puedo llevarte a casa. Aunque Yuga había accedido a ayudar a Beltower a encontrar al elegido, no tenía intención de participar en la trata de personas. Se sentía responsable de devolver a ese niño a casa para aliviar las preocupaciones de su familia. No tengo casa, respondió Gon, sacudiendo la cabeza. ¿Sin hogar? ¿Era huérfano? Eso podría explicar su aspecto lamentable, pero incluso si lo fuera, solo tenía 10 años.
No había razón para que tuviera ese aspecto justo después de haber salido del orfanato. Además, la mayoría de los orfanatos brindaban apoyo a niños como él, tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Incluso si surgían dificultades, esto no conllevaba una desnutrición tan extrema. ¿Dónde estabas antes? ¿No tienes ningún familiar? Continuó preguntando Yuga. Gon simplemente negó con la cabeza en respuesta y permaneció en silencio, lo que puso algo nervioso a Yuga. Al ver que no podía obtener más información, Yuga se dio por vencido y decidió esperar hasta que Gon estuviera listo para hablar. ¿Puedes quedarte conmigo un rato? Preguntó Yuga en voz baja. Gon asintió con entusiasmo, con los ojos llenos de alegría. ¿Está tan encantado de seguirme? Yuga no lograba comprender del todo el razonamiento del niño. Yuga dijo. Entonces vamos a comer algo. Aparte de las raciones secas que le había dado al niño en el coche, Gon llevaba tiempo sin comer una comida decente. Yuga sospechaba que a estas alturas tendría bastante hambre. Gon asintió en silencio y luego saltó de la cama. Sin embargo, su cuerpo parecía débil y casi tropezó, pero Yuga lo sujetó rápidamente. Al ver a Gon batallar para mantener el equilibrio después de levantarse de la cama, Yuga negó con la cabeza con impotencia y le tomó la mano, sacándolo de la habitación. En el restaurante del centro Pokémon, Yuga pidió algo de comida para Gon. Teniendo en cuenta que probablemente llevaba mucho tiempo sin comer bien, Yuga eligió alimentos suaves y fáciles de digerir. Aunque tenía muchísima hambre, Gon comió con mucha educación, dando pequeños bocados como un gatito. Fue conmovedor verlo. Sin embargo, Yuga no lo animó a comer más, ya que Gon aún no estaba preparado para una comida copiosa. Había que ir paso a paso. Después de que Gon dejara suavemente los cubiertos, Yuga preguntó. ¿Ya terminaste de comer? Gon asintió en respuesta. Luego, Yuga llevó a Gon de vuelta a su habitación y sacó la pluma arcoíris del inventario del sistema, entregándosela. Llévalo siempre contigo. Gon observó con curiosidad la deslumbrante pluma arcoíris que Yuga sostenía en la mano. Aunque no comprendía por qué Yuga se la ofrecía, la aceptó en silencio. Curiosamente, en el momento en que Gon tocó la pluma arcoíris, su resplandor disminuyó temporalmente. Al ver a Gon guardar con cuidado la pluma arcoíris en su bolsillo, Yuga asintió con satisfacción. Capítulo 426. Dudas. En Ciudad Plateada, Yuga compró un montón de provisiones y, ese mismo día, partió hacia la cordillera Raizen con Gon. Yuga le había prometido a You que ayudaría a Gon a convertirse en entrenador Pokémon y lo guiaría durante la prueba del héroe arcoíris. Por lo tanto, se dirigían a la cordillera Raizen, tal como Gon había mencionado. Yuga no le preguntó a Gon si quería convertirse en entrenador o no. Independientemente de sus deseos, Gon tenía que serlo, ya que Chatot no podía esperar más. Aunque el cuerpo de Gon aún estaba débil y le costaba caminar, Yuga lo llevó a lomos de Absol para el viaje. Si bien el tamaño de Absol no era adecuado para que un adulto como Yuga lo montara, podía cargar fácilmente al pequeño y delgado Gon sin ningún esfuerzo. Yuga no optó por el transporte público para salir de Ciudad Plateada porque, de camino a la cordillera Raizen, tenía que asegurarse de que Gon se convirtiera en un entrenador competente y prepararlo para la prueba del héroe arcoíris. La ciudad más cercana a la cordillera Raizen era Ciudad Arcoíris, que era su destino final. Su siguiente parada tras abandonar Ciudad Plateada fue el conocido Monte Plateado, en la región de Kanto. El monte Silver era peligroso de atravesar, por lo que la mayoría de la gente optaba por pasar por las numerosas cuevas que salpicaban la montaña. La montaña estaba llena de un laberinto de túneles. De camino al monte Plateado, Yuga le preguntó a Gon, que iba montado en la espalda de Absol. ¿Estás seguro de que no quieres contarme nada sobre ti? Si hay gente que quieras ver o lugares a los que quieras ir, puedo llevarte. Gon frunció los labios, bajó la cabeza y permaneció en silencio. Al ver que Gon seguía sin querer hablar, Yuga cambió de tema. Entonces Yuga preguntó, ¿has pensado en tu futuro? ¿Quieres convertirte en un entrenador Pokémon? Aunque Yuga ya había decidido que convertiría a Gon en entrenador, quisiera o no, aún quería preguntarle. Si Gon quería serlo por voluntad propia, todo sería más fácil. ¿Entrenador? Preguntó Gon, con expresión de confusión. Sí, un entrenador. Respondió Yuga. Después de que Yuga explicara brevemente que era un entrenador Pokémon, los ojos de Gon brillaron de emoción. Yo quiero convertirme en un entrenador como tú. Esta fue la frase más larga que Gon había dicho hasta el momento. Al oír las palabras de Gon, Yuga asintió con satisfacción. Era bueno que estuviera dispuesto. Así Yuga no tendría que ser el malo de la película.
Así pues, Yuga continuó su viaje hacia el Monte Plateado, entablando conversaciones ocasionales con Gon. Esto les ayudó a conocerse mejor, facilitando así sus futuras interacciones. Cuanto más hablaba Yuga con Gon, más dudas le asaltaban. Se dio cuenta de que Gon era increíblemente ignorante, carente incluso de los conocimientos más básicos para la vida. Le costaba comprender el mundo que lo rodeaba, incluso conceptos fundamentales. Dado que ya tenía 10 años, la mayoría de los niños de su edad en el mundo Pokémon comenzaban su aventura como entrenadores con sus Pokémon iniciales. Sin embargo, Gon ni siquiera sabía qué era un Pokémon inicial, para qué servía una Pokéball ni cómo se capturaban los Pokémon. Incluso en las sociedades antiguas, parecía improbable que alguien estuviera tan desinformado. Si bien la pluma arcoíris seleccionaba a individuos de corazón puro, la situación de Gon era más compleja que la simple ingenuidad. Con el corazón lleno de preguntas, Yuga instruyó a Gon simultáneamente en conocimientos básicos, tanto sobre la vida cotidiana como sobre el mundo de los entrenadores. Continuaron su viaje, deteniéndose ocasionalmente, hasta que finalmente llegaron a la base del monte Silver. Como estaba oscureciendo, Yuga decidió no apresurarse a subir al monte plateado con Gon, sino que optó por pasar la noche al pie de la montaña. El cuerpo de Gon estaba increíblemente débil, y el largo viaje ya le había pasado factura. Yuga estaba preocupado por exigirle demasiado, pero tampoco quería demorar demasiado su recuperación. En Ciudad Plateada, Yuga había comprado varios suplementos nutricionales adecuados para ayudar a Gon a recuperarse. Incluso había consultado con la enfermera Joy, todo ello con el fin de mejorar la salud de Gon durante este periodo. Inicialmente, Yuga solo había cuidado de Gon debido a su compromiso con la petición de la Torre de la Campana. Pero ahora, sentía verdadera empatía por el niño. La naturaleza dócil de Gon conmovió a Yuga. Incluso cuando se sentía mal debido a su debilidad durante el viaje, se negó a molestar a Yuga y perseveró, superando las molestias. Además, parecía que la condición de Gon no se debía simplemente a la desnutrición. Yuga se dio cuenta poco a poco de que se trataba más bien de una afección congénita. Afortunadamente, Yuga descubrió que su habilidad única, la bendición de Celebi, podía aliviar el malestar físico de Gon. De vez en cuando, usaba su habilidad especial para darle masajes a Gon. Cada vez que Yuga hacía esto, veía una sonrisa genuinamente feliz en el rostro de Gon, una sonrisa que nacía del corazón. A veces, Yuga no podía evitar preguntarse si había sido correcto elegir a Gon para completar la prueba del héroe arcoíris. ¿Acaso su frágil salud era adecuada para convertirse en entrenador? Yuga no se consideraba una persona particularmente amable, pero cuando miraba a Gon, a veces se veía inmerso en la duda. Sin embargo, cada vez que sentía la creciente sombra dentro del cuerpo de Chatot, tenía que reafirmar su determinación. A la mañana siguiente, Yuga fue a la tienda de Gon para despertarlo. Para su sorpresa, al abrir la tienda, vio una escena milagrosa. Junto a Gon, que aún dormía, había un Abra con los ojos cerrados. El Abra se apoyaba en Gon, emitiendo un aura azul pálida de poder psíquico que se entrelazaba con el tenue aura púrpura de poder psíquico que emanaba de Gon. Gon era psíquico. Yuga quedó atónito por lo que vio. ¿Por qué no se había dado cuenta antes de que Gon era psíquico? Dada su habilidad de bendición Celebi, debería haber sido muy sensible a los poderes sobrenaturales. Sin embargo, a pesar de pasar tanto tiempo con Gon, no lo había notado en absoluto. Además, el aura psíquica de color púrpura pálido que emanaba de Gon era increíblemente fuerte, incluso superior a la de un Pokémon de tipo psíquico como Abra. Cabe destacar que las auras psíquicas de los Pokémon de tipo psíquico tenían diferentes grados, generalmente clasificados como púrpura o azul, siendo las primeras las más fuertes. Era raro que las auras azules evolucionaran a púrpura, y sin embargo, Gon poseía un poder psíquico púrpura que ni siquiera Abra tenía. Mientras Yuga observaba esta asombrosa escena, sus dudas se hicieron aún más profundas. ¿Quién era este niño y qué secretos guardaba? Capítulo 427. El clon. La entrada de Yuga en la tienda pareció despertar a Gon de su letargo. Lentamente abrió los ojos y el aura psíquica de color púrpura pálido que lo rodeaba desapareció repentinamente. Cuando Gon despertó, también lo hizo el Abra que estaba a su lado. Claro que, incluso despierto, Abra mantenía los ojos cerrados. Era su naturaleza, lo que dificultaba que la mayoría de la gente distinguiera si estaba despierto o dormido. Despierta, pero aún acurrucada junto a Gon, Abra parecía sentir mucho cariño por él. Al abrir los ojos, Gon encontró a Abra en sus brazos y preguntó confundido: ¿Quién eres? Abra permaneció en silencio, pero se acurrucó cariñosamente contra Gon, demostrando claramente su afecto por él.
Este es un Pokémon de tipo psíquico llamado Abra. Parece que le caes muy bien, explicó Yuga. Al oír esto, Gon colocó sus manos bajo las axilas de Abra y lo levantó, preguntándole alegremente: ¿te gustaría ser mi Pokémon inicial? Gon había aprendido el término Pokémon inicial de Yuga el día anterior, y ahora lo estaba utilizando. Abra asintió con entusiasmo en respuesta, indicando su disposición. Yuga utilizó su ojo experto y miró a Abra en las manos de Gon. Le había prometido a You que el Pokémon inicial del elegido debía tener potencial azul. En aquel momento no protestó porque, si el Pokémon del héroe elegido no era lo suficientemente fuerte, no podrían completar la prueba, lo cual, en última instancia, sería su problema. Abra. Tipo: psíquico. Habilidad: muro mágico. Género: masculino. Potencial: azul. Nivel: 15. Movimientos: campo psíquico, teletransporte, psicocarga, paz mental. Este joven Abra tenía un potencial excepcionalmente alto, reuniéndose plenamente para ser el Pokémon inicial de Gon. No solo heredó campo psíquico, sino que también poseía el raro movimiento paz mental y una habilidad oculta. No cabía duda de que Abra, de un talento excepcional, se había sentido atraído por el singular poder psíquico de Gon. Sin embargo, a juzgar por la reacción de Gon, parecía que desconocía por completo sus propias habilidades psíquicas. Si bien este acontecimiento salvó a Yuga de muchos problemas potenciales, profundizó sus dudas, que ya iban en aumento. Sistema, ¿sabes qué está pasando? Incapaz de comprender la situación, Yuga recurrió al sistema en busca de respuestas. El sistema respondió: este niño no es completamente humano. Lleva genes de Pokémon en su interior. Yuga quedó atónito ante la revelación. ¿Un niño con genes Pokémon? ¿Significaba esto que existían casos de humanos y Pokémon que formaban familias? El sistema pareció leer los pensamientos de Yuga y le recordó: este niño es muy probablemente un clon, no el resultado de la unión de un humano y un Pokémon. Un clon. Yuga se quedó atónito una vez más. Sin duda, encajaba con el estilo del equipo Rocket. Yuga no pudo evitar suspirar. Los experimentos genéticos del equipo Rocket eran realmente extensos. Esta revelación hizo que Yuga comprendiera por qué Gon era tan ignorante del mundo exterior. Simplemente había sido un sujeto de experimentación y nadie le había enseñado nada. Pero, ¿por qué el equipo Rocket lo había involucrado tan casualmente con esos niños secuestrados? Yuga preguntó. ¿Su debilidad física también se debe a que es un clon? El sistema respondió: es probable que se deba a una fusión incompleta de genes humanos y Pokémon, lo que provoca efectos secundarios. Yuga preguntó: ¿sabes qué genes Pokémon tiene en su cuerpo? El sistema dijo: no lo sé, es una mezcla compleja, pero en su mayoría son genes de Pokémon de tipo psíquico. Yuga se quedó asombrado y preguntó: ¿hay varios tipos de genes Pokémon en su cuerpo? El sistema confirmó: sí, porque la mezcla de múltiples genes Pokémon provoca conflictos. En su estado actual, sin intervención, probablemente no vivirá mucho más. ¿No le queda mucho tiempo de vida? ¿Cómo es posible? Su misión aún dependía de Gon. Yuga recordó de repente la medicina de reparación genética a gran escala que había usado para tratar a Babylon. Desesperado, Yuga preguntó: ¿funcionaría en él el medicamento de reparación genética de gran tamaño? El sistema respondió: sí, lo haría. Aliviado al oír esto, Yuga finalmente exhaló un suspiro de alivio. Por supuesto, no había malgastado los pocos medicamentos de reparación genética que el sistema le había otorgado. De lo contrario, no habría tenido dónde llorar hoy. No es de extrañar que el equipo Rocket tratara de Gon con tanta ligereza. Probablemente sabían que no le quedaba mucho tiempo. Al mismo tiempo, Yuga finalmente comprendió por qué el Gon del futuro le había encomendado esa misión. En el estado de Gon, nadie más que Yuga, con la ayuda de su dedo dorado, podía ayudarlo. Una vez aclarada la secuencia de los acontecimientos, Yuga sintió una sensación de alivio. Sin embargo, sospechaba que Gon podría ser un experimento inicial del equipo Rocket para su investigación sobre Mewtwo, teniendo en cuenta las palabras psíquico, genes y clon. Estas asociaciones no podían ignorarse. Al ver a Gon interactuar alegremente con Abra, Yuga suspiró. No era de extrañar que el niño no quisiera revelar su pasado. Su singular identidad era demasiado delicada. Tenía la apariencia de un ser humano, pero no podía considerarse humano en el sentido estricto de la palabra. Esta condición intermedia probablemente le causó un sufrimiento inmenso. Está bien, Gon, deja de jugar con Abra. Vamos a desayunar, dijo Yuga. Ahora que conocía la verdadera identidad de Gon, la actitud de Yuga hacia él se suavizó involuntariamente.
Ya fuera por compasión o afecto, Yuga sentía un instinto protector abrumador hacia el chico. Al oír las palabras de Yuga, Gon asintió obedientemente. Se vistió y siguió a Yuga fuera de la tienda. Después del desayuno, Yuga sacó el medicamento de reparación genética grande de su mochila y se lo entregó a Gon. Bebe esto y tu enfermedad se curará por completo. Ya no tendrás que sufrir más. Gon miró el tubo de ensayo con asombro, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Es cierto? Gon conocía su estado y sabía que no le quedaba mucho tiempo. Poder pasar sus últimos momentos con Yuga ya había sido lo más feliz para él. Pero hoy, Yuga le dijo que su enfermedad podía curarse, que podía seguir viviendo. ¿Cómo no iba a sorprenderse? Yuga sonrió y dijo: por supuesto que es verdad. Pruébalo y verás. Gon tomó con cuidado el tubo de ensayo que contenía la medicina de reparación genética grande de la mano de Yuga, retiró suavemente el tapón y se lo bebió todo de un trago. Tras beber la medicina de reparación genética grande, Gon pronto sintió que sus párpados se volvían pesados y una sensación de somnolencia lo invadió. Al ver que Gon estaba a punto de desmayarse, Yuga lo sostuvo rápidamente. Gon poco a poco se quedó dormido. Abra, que estaba cerca, vio a su dueño quedarse dormido y empezó a entrar en pánico, señalando y gesticulando hacia Yuga. Yuga sonrió y tranquilizó a Abra, diciéndole: no te preocupes. Gon solo está dormido. Estará bien. Igual que con Babylon antes. Al escuchar las palabras de Yuga, Abra finalmente se tranquilizó. Duerme, Gon. Cuando despiertes, tu vida comenzará de nuevo. Yuga miró a Gon, que yacía en sus brazos, y murmuró esas palabras para sí mismo. Capítulo 428. Sombras entrelazadas. Gon había dormido la mayor parte del día, desde poco después del desayuno por la mañana hasta bien entrada la tarde. Cuando abrió los ojos, vio a Yuga sentado tranquilamente a su lado, contemplando la puesta de sol en el cielo vespertino. Intentó incorporarse, provocando el suficiente movimiento como para llamar la atención de Yuga. ¿Despierto, eh? ¿Cómo te sientes? Preguntó Yuga con una sonrisa. Muy cómodo, respondió Gon, con una amplia sonrisa en el rostro. Nunca antes se había sentido tan relajado, como si un peso enorme se hubiera desvanecido repentinamente de todo su ser, tanto física como mentalmente. Al ver el aspecto más saludable de Gon, Yuga se relajó y dijo: eso es bueno. Después de dormir tanto, ¿tienes hambre? Al oír esto, Gon sintió de repente un vacío en el estómago y un deseo irrefrenable de comer una buena comida. Al ver que Gon asentía con la cabeza, Yuga dijo: espera un momento. Te calentaré algo de comida. Previendo que Gon se despertaría con hambre, Yuga había preparado algo de comida con antelación. Una vez que la condición física de Gon mejoró, ambos tuvieron que pasar otra noche al pie del monte Luna. Por la noche, a ambos les costaba conciliar el sueño, así que se quedaron sentados charlando bajo el cielo estrellado. Era principios de verano y el cielo nocturno lucía excepcionalmente brillante y hermoso, a pesar de la abundancia de mosquitos en la naturaleza. Por suerte, Yuga había venido preparado con un repelente de insectos eficaz. Ahora que has recuperado la salud, si te cuidas bien, poco a poco irás recuperando la misma salud que cualquier otra persona. De ahora en adelante, aprenderás a ser entrenador conmigo. ¿Estás listo? Preguntó Yuga en voz baja, apartando la mirada del cielo nocturno para dirigirla a Gon, que estaba sentado a su lado. Sí, haré lo mejor que pueda, respondió Gon con firmeza, sujetando con fuerza a su Abra entre sus brazos. Yuga asintió en señal de comprensión. Podía ver que, a pesar de la actitud tranquila y obediente de Gon, poseía una gran fortaleza interior. De lo contrario, no habría luchado con tanta vehemencia por sobrevivir, sabiendo el destino que le esperaba. Sin embargo, Yuga le había confirmado que parecía desconocer sinceramente el inmenso poder psíquico que se escondía en su interior. A partir de mañana, escalaremos el monte Luna. No nos iremos de aquí en unos días. Planeo entrenarte aquí durante un tiempo, y también aprenderás a crear un vínculo con Abra, le explicó Yuga de Gon su plan. Yuga no tenía prisa por llevar a Gon al monte Tensei. Dado el estado actual de Gon, no tenía ninguna posibilidad de superar la prueba del héroe arcoíris. Sin una certeza razonable de éxito, Yuga no quería correr riesgos innecesarios. Este no era un juego donde el fracaso pudiera corregirse con un segundo intento. Esta misión era crucial para la vida de Chatot. Gon no tenía objeciones al plan de Yuga. Estaba decidido a esforzarse. Cuando Yuga estaba a punto de decir algo más, de repente sintió que algo andaba mal. Un aura fantasmal de un Pokémon de tipo fantasma los rodeaba. Gengar.
Ante la exclamación de Yuga, Gengar emergió rápidamente de su sombra y, sin que Yuga tuviera que decir nada, comprendió sus intenciones. En un instante, lanzó una bola sombra hacia un punto cercano a Gon. La repentina aparición de la bola sombra sobresaltó a Gon, e incluso su aura tembló de miedo. Con el ataque de Gengar, un pequeño Pokémon humanoide se materializó cerca de Gon, con sus grandes ojos naranjas brillando mientras observaba a Yuga y Gengar, quienes acababan de atacar. Acto seguido, el Pokémon conjuró una bola sombra y la dirigió rápidamente hacia Gengar. Gengar intentó evadirlo, pero de repente sintió como si innumerables voces le susurraran suavemente al oído, desviando por completo su atención. Tras ser alcanzado por la bola sombra, Gengar perdió instantáneamente toda capacidad de lucha. Al ver caer a Gengar, Yuga se abstuvo de realizar cualquier otra acción, ya que había reconocido la identidad de ese Pokémon. Era Marshadow, el Pokémon mítico. Marshadow actuaba como guía para las sombras, sellando y corrigiendo las cosas cuando los colores del arco iris se desvanecían. Era un guardián y probablemente no guardaba rencor hacia Yuga y Gon. Justo cuando Yuga pensaba que Marshadow volvería a las sombras, apareció de repente justo delante de él y luego entró rápidamente en la sombra de Yuga. Entonces Yuga vio la etiqueta Clease, sellada en su propia sombra, flotando hacia afuera y siendo incinerada por un grupo de llamas azules fantasmales. Esto tomó a Yuga por sorpresa. ¿Acaso Marshadow no debía quedarse con Gon, vigilando sus acciones? ¿Cómo había terminado a la sombra de Yuga? Lo que sucedió a continuación dejó a Yuga aún más asombrado. Miss Magius. Con un grito, Miss Magius, que había estado oculto en la sombra de Yuga, fue arrojado y cayó al suelo. Miss Magius pareció confundido al mirar a Yuga, luego volvió a flotar hacia arriba, intentando regresar a la sombra de Yuga. Por mucho que lo intentara, la sombra de Yuga, como un río helado en invierno, se negaba a dejarla entrar. En cambio, dejó a Miss Magius mareado y desorientado. Yuga suspiró y le dijo a Miss Magius: olvídalo. Regresa a tu Pokéball por ahora. ¿Qué está pasando? ¿Alguien puede explicarme por qué me echaron sin motivo? Miss Magius parecía algo frustrado. Y así, Miss Magius fue devuelto a su Pokéball, completamente desconcertado. Yuga sabía que Marshadow estaba detrás de todo esto. Siendo un Pokémon de tipo fantasma y estando cerca de la piedra origen del mundo fantasma en su cuerpo, Marshadow se sintió atraído naturalmente por ella. Sin embargo, Marshadow era bastante dominante y no quería compartir con Miss Magius, a pesar de su reputación como un Pokémon tímido y débil. Sabiendo que Marshadow no les haría daño ni a él ni a Gon, Yuga atendió rápidamente al herido Gengar. Soltó a su Chimeco para curar las heridas de Gengar y luego lo devolvió a su Pokéball. ¿Qué clase de Pokémon era ese? ¿Era tan fuerte que ni Gengar ni Miss Magius pudieron resistirlo?, preguntó Chatot, con expresión sorprendida, mientras Gon también sentía curiosidad por la situación. Yuga explicó. Ese era Marshadow, el Pokémon mítico. Nos acompañará hasta que nos encontremos con Ho. Actúa como supervisor de la prueba del héroe arcoíris. Ya veo. Sabes muchísimo, exclamó Chatot. Yuga solo sonrió sin decir nada. Al oír a Yuga mencionar a Ho y al héroe arcoíris, Gon pareció desconcertado. Al ver la expresión de confusión de Gon, Yuga sonrió y dijo: te lo explicaré todo a su debido tiempo. Gon asintió con la cabeza en señal de comprensión y no insistió en obtener más información. Continuará. Y hasta aquí dejamos el capítulo. En un par de días subiré otra parte de esta historia, y no se olviden de dejar un comentario sobre lo que les pareció esta historia o qué historia quieren que suba. Nos vemos.